Según de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Como todos nosotros sabemos, apostasía significa la negación de la fe cristiana. Y dice la palabra de Dios que no vendrá, que la apostasía, sin que antes se manifieste el hombre de perdición. No vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga entonces la apostasía y el hombre de perdición, eso es. Y esto es como un resumen. Yo sé que los hermanos ya se lo aprendieron. Apostasía es colocarse fuera de la doctrina. Eso es, porque viene del griego apo, que significa fuera de, y stasis, que es colocarse fuera de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. O sea, negar la fe. Alabado es el Señor para siempre. Es bueno aprender de la palabra de nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra? Y dice la palabra de Dios, que el Espíritu dice claramente, mire, el Espíritu no es cualquiera, dice el Espíritu de Dios claramente, que en los postreros días, ¿cuándo? En los postreros tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. En los postreros días, por eso que es una señal de los postreros días, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Por lo tanto, estas señales de la apostasía son doctrinas de demonios. Y estábamos viendo las características del predicador apóstata. Y decíamos que el falso predicador inducirá a que las congregaciones se aparten de la verdad, aparten de la verdad del oído, dice la palabra de Dios, y se vuelvan a las fábulas. ¿Se acuerda? Según de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Que se vuelvan a la fábula en vez de sostener su vida sobre la palabra de Dios. Que se vuelvan a las fábulas en vez de sustentar su vida en la palabra de Dios. Y nosotros decíamos que las fábulas son relatos ficticios, inventados, carentes de fundamento bíblico. Esto no es el evangelio, la fábula no es el evangelio. Entonces el predicador apóstata intentará cambiar la verdad del evangelio por las fábulas, por un evangelio diferente. Pablo escribía a Timoteo diciéndole que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas. Mire qué importante eran las fábulas. Importante eran la advertencia acerca de las fábulas. 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 4. Además le decía a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7, así le decía el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Proseguía diciendo: desecha las fábulas. Mire cómo decía: desecha las fábulas profanas y de viejas. 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 7. Entonces, la predicación del apóstata de la fe o falso predicador, de estos maestros del error, una de las características es que van a inducir a las congregaciones al materialismo, a la codicia, a la avaricia, a la ambición por poseer bienes materiales, obviamente, por poseer lujos, riqueza, fama, posición social,
éxito en la vida. Esta doctrina de error, que es el materialismo que predican los falsos apóstoles, enseña que si Dios no responde a las demandas económicas del creyente es porque el cristiano, mire, dicen ellos que cuando Dios no responde a las peticiones acerca de la bendición material es porque el cristiano no está agradando a Dios, lo cual impide la llegada de la bendición material. O sea, para ellos no debieran haber pobres, gente pobre materialmente. Gloria a Dios, lo cual es un error. Es un error, eso no es de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, mire lo que decía respecto de este punto. Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Qué es lo que decía Pablo? Decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estoy leyendo de la palabra del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo entonces? Que estaba enseñado para vivir de todas las maneras, en bendición material, en pobreza, así para pasar hambre, para tener hambre, como también para tener en abundancia. Para él no era importante la bendición material. Alabado sea el Señor para siempre. Pero el predicador apóstata enseñará que aquel que no tiene la bendición material es porque hay un problema en su vida. O sea, todos deben enriquecerse, pero el evangelio no es para enriquecerse materialmente. El evangelio lo trajo nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas, que es nuestro ser interior, que al momento de la muerte sale de nuestro cuerpo. ¿Me entiende? Y si tiene a Cristo, asciende hasta los cielos, hasta el tercer cielo. Y si no tiene a Jesucristo, desciende a las prisiones de oscuridad. Y el predicador apóstata entonces enseña esta famosa doctrina de Balaam. El apóstata de la fe entonces sigue esta doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam fue un pseudo profeta de Dios. Fue contratado por Balac, que era un rey de Moab. Fue contratado a cambio de un premio o recompensa material para que utilizara el poder de la palabra de Dios a favor del rey pagano. Esto lo podemos encontrar en Números, capítulo 22 y siguiente. Entonces Balaam era un profeta interesado a los bienes materiales, a la paga. Al igual que Balaam, los falsos profetas venden un mensaje arreglado a cambio de un suculento cheque. ¿A cuánto le gusta que prediquemos de esta forma la palabra del Señor? ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra? Dice el apóstol Pedro que los falsos profetas han dejado el camino recto. Mire, los falsos profetas han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Por lo tanto, esta doctrina es una doctrina extraviada. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice Pedro, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Entonces, esta falsa doctrina de Balaam es un extravío del verdadero evangelio. Y amó más el premio de la maldad. Miren los términos que habla la palabra del Señor. Habla de locura del profeta. La apostasía entonces intentará que la iglesia verdadera desvíe la mirada de las promesas celestiales, que son eternas. Acuérdese que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Y la cambie por las cosas terrenales. Que se desvíe la mirada de los cristianos de las promesas de Dios, que son eternas, y las reemplace por las cosas terrenales,
que son pasajeras, mi estimado hermano, en clara oposición a la palabra de Dios, que enseña que hay que poner la mira en las cosas de arriba del cielo y no en las terrenales. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, decía: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. Entonces, la predicación del predicador apóstata estará dirigida a que la iglesia evangélica anhele más las cosas materiales que las cosas espirituales, lo que hará que los creyentes, los hijos de Dios, entren en la codicia del dinero, en la competencia por quien tiene más bienes materiales, y se olviden de la misericordia, se olviden de la vida sobria, se olviden de la vida austera que enseña la palabra del Señor. La Biblia enseña una cosa muy diferente a lo que enseñan los apóstatas de la fe, mi estimado hermano, a este respecto. Dice 1 Timoteo que nada hemos traído a este mundo. Mire lo que dice 1 Timoteo: nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire lo que enseñaba Pablo a Timoteo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo le pregunto a los hermanos que están escuchando: ¿se contenta usted con lo que Dios le ha bendecido? ¿Con lo que Dios le ha dado? A lo mejor no tiene grandes riquezas. Conténtese con el sustento, con el abrigo. Continúa diciendo Pablo a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire, raíz de todos los males no es que sea el dinero, sino que es el amor al dinero. El pecado no está en el dinero, sino que está en el amor al dinero, porque raíz de todos los males, dice el texto bíblico, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versos 7 al 10. ¿Sabe usted, mi estimado, que el predicador, para que usted los reconozca, para que usted nadie lo engañe, el predicador falso usará mucho la palabra conquista? Es una palabra clave en el predicador apóstata. Siempre están hablando de conquistar esta vida terrena, conquistar espacio, conquistar lugares, en posiciones, conquistar bienes materiales. Y le llamará visión de conquista. Ellos dirán: tenemos una visión de conquista. Hasta a los ministerios le pondrán visión de conquista. Pero Cristo enseñó algo muy diferente. ¿Qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Entonces, el objetivo final de la apostasía será que la iglesia de Jesucristo ame más las cosas terrenales por sobre la esperanza de una vida más allá del sol. ¿Y por qué? Porque está detrás el diablo, está detrás los demonios. Recuerde que son doctrinas de demonios, para que ojalá la gente desvíe la atención de las cosas celestiales y ojalá se transforme en una iglesia tibia que finalmente pierda esta oportunidad de su salvación. Y resulta que la Biblia enseña que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, y que anhelamos una patria celestial. No lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Gloria a Dios. Dice el autor a los hebreos: porque no tenemos aquí ciudad permanente,
sino que buscamos la porvenir. Hebreos capítulo 13, verso 14. El apóstol Pablo, refiriéndose a este tipo de hombres codiciosos, escribía a los filipenses. Mire cómo escribía Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Por qué cree usted que dice cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos? Decía el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Filipenses capítulo 3, versos 18 al 20. Pero sabe usted que hay un juicio para estos falsos profetas y falsos maestros. Algún día Dios los va a castigar. Algún día van a estar en el infierno. Dice el libro de Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerda el profeta falso interesado a la paga? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ay de ellos! Judas, verso 11. Recuerde que Judas es un libro que no tiene capítulos, solamente el verso 11. Entonces, los apóstatas a que se refiere nuestro Señor Jesucristo no es que pierdan su salvación, porque en realidad nunca fueron salvos. Ellos nunca fueron salvos. Estaban dentro de la congregación. Por eso es que son evangélicos. Dice el texto bíblico: nunca os conocí. Sin embargo, se trata de líderes religiosos destacados que aparentemente llevan a cabo grandes señales, hacen prodigio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos profetas les gusta soplar como imitando a nuestro Señor Jesucristo, soplar a las congregaciones. Y ellos dicen: pero ¿cómo si lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué yo no puedo soplar? Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios, y cuando Él sopló el Espíritu Santo. Y fue antes del día de Pentecostés. ¿Y sabe usted que caer de espaldas es señal de juicio? Ellos están cumpliendo la palabra de Dios nada más, sin saber. Porque cuando la gente se cae de espaldas es señal de juicio. Eso es lo que dice Isaías 28, verso 13. Mire, búsquelo usted en su palabra y en su Biblia. Isaías 28, verso 13. ¿Se acuerda el sacerdote Elí? Cayó de espalda cuando ya era anciano, desagradaba a Dios porque él nunca reprendió a sus hijos. Tenía dos hijos que se llaman Ofni y Fines. Eran súper sinvergüenza y fornicarios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dormían con las mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo. Eran sinvergüenzas. Y el padre, que era Elí, nunca les llamó la atención. ¿Y cómo termina este hombre? Dice que se desnucó, se cayó de espaldita con la silla hacia atrás, cayó por allá en la puerta. Cuando se entera que los dos hijos murieron y que el arca del pacto había sido traspasada, se la habían arrebatado los filisteos, y muere de espaldas, cae de espaldas, porque es un acto, una señal de juicio de Dios. Primera de Samuel capítulo 4, verso 18. Para que usted lo analice, para que usted lo estudie. Todo muestra que la capacidad entonces de profetizar de estos falsos profetas es solo de bendiciones materiales, de predicar con grande oratoria. Ellos tienen un léxico muy enriquecido, hacen caer de espaldas a las grandes multitudes, son histriónicos en la predicación. El histrionismo, o sea, en otras palabras, hablándole en términos coloquiales, gritan como barracos. A mí me habría gustado haber tenido ese histrionismo.
ese tono de voz, porque veo que a los hermanos les encanta cuando alguien predica como barraco, pero generalmente los falsos profetas predican así. En otras palabras, son colorientos. Por eso que no hay que llegar y creer a cualquiera, sino que hay que escuchar el contenido de la predicación. ¿Qué es lo que está enseñando? Esta gente que hace caer de espaldas a las multitudes bajo esta nueva unción, hacen creer a la gente que ellos son instrumentos especiales de Cristo, pero son falsos predicadores, son apóstatas de la fe, predicadores de los últimos días, no son verdaderos siervos de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. Según la interpretación de las Sagradas Escrituras, permite concluir entonces que las señales y los prodigios que estas personas realizan son tan impresionantes, tan rimbombantes, que la doctrina deja de importar, pasa a tercer plano, después ni se acuerdan de la sana doctrina, porque la gente está más preocupada de estas manifestaciones espectaculares, como cuando la gente cae de espaldas, se revuelcan en el suelo, supuestamente del Espíritu Santo, pero todo eso es desorden, mi estimado hermano. ¿A cuánto le gusta la palabra de nuestro Dios? Alabado sea el Señor. Otros se ponen a profetizar, y dice la palabra de Dios que Dios es Dios de orden, no de confusión. Lo malo está en que estos modernos predicadores han cambiado el mensaje del evangelio por un evangelio liviano y de entretención. Han pervertido el evangelio, mis estimados hermanos. No predican la sana doctrina de las sendas antiguas. Por eso dice el libro de Judas que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, verso 4. Ellos predican también la libertad en Cristo y la verdad os hará libre, dicen ellos, pero transforman esta libertad en libertinaje. El apóstol Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Cuántos quieren ser alimentados por la verdadera palabra del Señor? Gloria a Dios para siempre. Las palabras y milagros son tan impresionables que incluso llegarían a engañar a los escogidos. Entonces, la iglesia no debe escuchar a estos falsos maestros, porque puede caer en sus redes de falsedad, mi estimado hermano, de falsedad, de engaño. Decía el apóstol Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué hermosa es la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. La palabra de Dios predice un movimiento de señales y prodigios en los últimos días, pero el mismo será de Satanás, que Jehová lo reprenda. En consecuencia será un engaño que arrastrará a muchos. Mire este adverbio de cantidad, muchos. ¿Cuántos serán engañados? Muchos. Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán, dijo Cristo Jesús. Después de advertir a la iglesia de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como dice el texto bíblico, Pablo, ¿qué es lo que enseña? Dice, y de la manera que Janes y Jambre, yo lo pronuncio textual porque esto no está en inglés, estamos en Chile y hablamos español, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 8. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor?
Siempre les pregunto, ¿a cuánto le gusta? ¿A cuánto le gusta escuchar palabra de Dios? Mire, yo hasta acá todo lo he sustentado por la palabra. Janes y Jambre, ¿quiénes eran? Eran los magos de la corte del faraón, que mediante el poder satánico imitaron los milagros de Dios. Imitaron los milagros que Dios hacía a través de Moisés y Aarón. Por eso que dice, de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos, refiriéndose a los falsos predicadores, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo entonces dice que en los postreros días la oposición no procederá tanto de fuera de la iglesia, sino que vendrá de aquellos que se harán llamar evangélicos, evangélicos modernos, evangélicos renovados, pero son réprobos. Mire la palabra que utiliza el apóstol, son réprobos en cuanto a la fe, hombres corruptos de entendimiento que corrompen la verdad. ¿Qué es lo que significa réprobo? Viene de reprobado, son reprobados en cuanto a la fe, son hombres que han resistido la verdad. Reprobado o réprobo significa que están condenados al infierno por su maldad religiosa. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento porque soy de Cristo. Estos hombres réprobos en cuanto a la fe lo harían llevando a cabo aparentes milagros carismáticos en cuanto al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Utilizarían el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero que solo son trucos y en algunos casos son efectivamente obras de Satanás, porque ahí está Satanás y los demonios detrás de estos hombres. Alabado es el Señor para siempre. De esta forma engañan y extravían a multitudes hacia falsas doctrinas que se entronizan dentro de la iglesia. Después es difícil sacarla, porque los hermanos empiezan a aprender estas doctrinas y continúan predicándolas. Pero estas doctrinas son falsas. La doctrina de Balaam es una doctrina de demonios. Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Como complemento, por añadidura, pero usted tiene que dar prioridad a la búsqueda del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice el autor de los Hebreos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia, o con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hebreos capítulo 13, verso 9. Esta entonces, mi estimado, es una de las mejores estrategias que tiene Satanás, que Jehová lo reprenda. Una de las mejores estrategias que tiene nuestro enemigo para que las almas se pierdan del verdadero camino que es Cristo Jesús. Judas exhorta, por eso que Judas exhortaba en el verso 3, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y contra quién habría que contender? ¿Contra quién? Entonces, porque el texto dice contender ardientemente por la fe. Esta advertencia de contender ardientemente por la fe tendría que ver con los que están dentro de la iglesia y que han entrado encubiertamente para enseñar falsa doctrina. Porque dice el verso 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces con ellos es que hay que contender ardientemente. Alabado sea el Señor para siempre. En tanto, el libro de los Hechos contiene el consejo de despedida del apóstol Pablo antes de morir, en que reafirma lo señalado por Judas. ¿Cómo decía Pablo? Porque yo sé que después de mi partida, mire, estaba advirtiendo acerca de su partida el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos. Por eso decimos que la apostasía nace de dentro de la iglesia, desde el interior de la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? A mí me gusta aprender de la palabra del Señor.
Gloria a Dios para siempre. Cuando conocemos la verdad podemos discernir cuál es la mentira. ¿Sabe usted que estos falsos maestros tendrán apariencia de gran espiritualidad? Aparecerán como hombres y mujeres de fe, de sabiduría de Dios. Y a los inmaduros, a los que tienen poco crecimiento, les asombrará e impresionará ver a estos hombres como grandes hombres de fe, que aparentarán entonces tener una gran relación con Dios. Pero estos son falsos hombres. Sin embargo, 2 Timoteo, capítulo 3, nos advierte acerca de este tipo de personajes, mi estimado hermano. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1, 2 y 5. ¿Cómo dice? También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cómo dice? En los postreros días, o sea, ahora, vendrán tiempos peligrosos. Por eso usted tiene que cuidarse. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire la expresión que utiliza. Hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad. Son tan llenos de amor. Y los hermanos lo encuentran hoy tan bonito. El apóstol, ¿no? Se llaman apóstoles. Tan bonito el apóstol y tan lleno de amor. ¿Cómo va a ser falso profeta? Pero lo dice la Biblia. Son hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Entonces, estos lobos rapaces hablarán, narrarán grandes experiencias espirituales que solo ellos han tenido con Dios. Vaya a ver usted si es real lo que están contando. Es fácil inventar una tremenda historia para impresionar. Y los ingenuos, los crédulos, son arrastrados. Y los hace seres espirituales, especiales. Hablarán de nuevas revelaciones. Nadie puede agregar ninguna profecía a la palabra de Dios. Ellos profesan ser fuente de gran sabiduría y conocimiento. Ostentan conocer una forma especial de interpretar la Biblia y de solucionar los problemas. O sea, en otras palabras, son, ¿cómo podríamos llamarles? Gloria a Dios. A estos predicadores camaleones. ¿Se acuerdan que decíamos que eran camaleones? Bueno, estos predicadores camaleones son vendedores de pomadas. Esos son vendedores de pomadas, les venden la pomada a la gente, lo que la gente quiere escuchar, ¿me entiende? Pero esta sabiduría que tienen ellos no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, mi estimado hermano, animal y diabólica. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, verso 15. Santiago capítulo 3, verso 15 dice que no es la que desciende de lo alto esta sabiduría, sino que es terrenal. Esta gracia, estos talentos tan bonitos que predica, tiene hasta el tono de voz hermoso. Esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, verso 15. De esta forma entonces los predicadores apóstatas acomodan su lenguaje a la sociedad actual, a la sociedad moderna. Y la justificación que ellos utilizan para la adulteración de la palabra será que la actual generación de jóvenes, esto es lo que dicen ellos, es que la actual generación de jóvenes necesita un nuevo lenguaje. Encuentro que ya está retrógrado el lenguaje bíblico. Entonces dicen, no, es que la juventud, para poder llegar a ellos y para poder alcanzar otros estratos sociales, se necesita un nuevo lenguaje, un nuevo diseño del evangelio que sea capaz de comunicarse con la actual generación. Entonces, de esta forma, los líderes apóstatas invalidan las escrituras, acomodándolas a sus necesidades ególatras. Ellos son ególatras porque son amadores de sí mismos. ¿Se acuerda que decía que en los postreros días, o sea, ahora habrían hombres amadores de sí mismos? Esos son los ególatras. Alabado es el Señor para siempre. Estos maestros del error son los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Según de Pedro capítulo 3, verso 16. Porque
Son hombres amadores de sí mismos. Para que no se lo olvide, se lo vuelvo a repetir. Son hombres amadores de sí mismos. Son hombres ególatras que tienen apariencia de amor. ¿Qué es lo que es la egolatría? Ego es yo, viene del griego. Latría es culto de adoración. La egolatría es el culto al yo. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es la muerte al yo. ¿Sabe usted que no es la egolatría, sino que es la muerte al yo? Y el falso predicador enseña absolutamente todo lo contrario, mi estimado hermano. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Este yo tiene que morir, mi estimado hermano. Su yo tiene que morir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Como dice, ya no vivo yo. Y el falso profeta, entonces, amador de sí mismo, es un ególatra. Todo lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. En este último tiempo vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice que muchos se apartarán de la fe. 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra del Señor? ¿Le gusta a usted que lo engañen? A nadie le gusta que lo engañen. Le apuesto que a usted no le gusta que venga un estafador y lo engañen. Que llamen por teléfono y lo estén engañando. Te sacaste un premio. Te van a ir a dejar en un camión, pero tienes que depositar. Gran parte de los cristianos viven un cristianismo falso. Mire, gran parte de los cristianos de este país y del mundo entero, porque estamos en los últimos días, viven un evangelio falso, tibio, mundano, que en lugar de llevar al creyente a la presencia del Señor, hace que estos cristianos tibios, mundanos, crean erróneamente que Dios está con ellos. Sin embargo, estos cristianos tibios viven esclavizados por los afanes de este mundo y por las codicias de otras cosas, porque fueron mal enseñados por estos falsos predicadores. Marcos capítulo 4, verso 19. Estos cristianos tibios y sin crecimiento espiritual, sin crecimiento en conocimiento de la palabra, serán tierra fértil del discurso apóstata. Por eso es que nosotros tenemos que crecer en la palabra, estar llenos del Espíritu Santo. Porque los tibios, los que no aprenden de la palabra de Dios, serán encantados por la atrayente doctrina del falso predicador. Quedarán embobados, asombrados. Así el yo son cristianos yo. El yo de aquellos cristianos débiles en la fe no aceptarán la palabra de Dios tal y como está escrita, sino que preferirán escuchar a falsos maestros que predicarán palabras agradables a los oídos, como campanitas a los oídos. Hoy tan bonito, las palabras tan hermosas, tienen un tremendo un discurso tan atractivo, tan atrayente, pero que hacen crecer. Me alimento de la palabra, dicen, pero es un cristiano tibio que se está alimentando de la enseñanza de un falso predicador, de un evangelio torcido, muy atrayente para su yo, porque el discurso apóstata será de la siguiente forma. ¿Cómo es el discurso apóstata a este respecto? Le dicen, si tú quieres, tú puedes. Empiezan a exaltarle el yo a la persona. Si tú quieres, tú puedes, todo depende de ti, de lo que tú proclames. Enseñan a proclamar, de lo que tú confieses, la confesión positiva. Tú tienes poder sobre tu vida, le dicen. Ese es el discurso apóstata. Visualiza, imagina, tú puedes realizar grandes sueños porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque tú, le dice el predicador apóstata, tú eres un Dios, le dice al que está escuchando. Entonces tú. El discurso apóstata entonces endulza el oído de los creyentes tibios y codiciosos. Les llegan a brillar
los ojos de pura codicia a los hermanos, anhelando bienes materiales, cómo poder vivir en el sector oriente de la capital. Vamos a arrendar al sector oriente de la capital. Metámonos en un crédito de un auto de estos de marca para aparentar. El discurso apóstata. Entonces, endulza el oído del creyente codicioso, porque será una oda, una alabanza a la egolatría. Eso es la predicación del apóstata. Al ego le gusta que le prediquen amor, bienestar material. Al ego nuestro, a las personas, le encanta que le prediquen amor, bienestar material, prosperidad, pero ese es el discurso apóstata. Al ego de los cristianos no le gusta la corrección ni la disciplina. Al yo no le gusta la dureza de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 6, verso 60, respecto de la enseñanza del Señor Jesús. Dice, cuando el Señor Jesús enseñaba, ¿qué es lo que decía la gente? Al oírlas, ¿qué? Las enseñanzas. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cómo era la enseñanza del Señor Jesús? Era dura. Dura es esta palabra, decían los discípulos. ¿Quién la puede oír? Gloria a Dios para siempre. Era la muerte al yo. Dice Juan capítulo 6, versos 60 y 66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque la palabra era muy dura. Porque al yo le gusta que le digan que está bien, que es bueno, que es sabio, que está lleno de virtudes, que lo alaben, y el otro es más malo que Satanás, que Jehová lo reprende. ¿A cuánto le gusta esta palabra? ¿Le gusta que le enseñe? Por eso Pablo decía, ¿cómo decía Pablo? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos capítulo 12, verso 16. Nadie puede venir a contarle pomadas, a venderle las pomadas, porque no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. Romanos capítulo 12, verso 16. Al yo le gusta que lo adulen, que le digan que es una bella persona, que es alguien útil, que es imprescindible en la obra de Dios. Pero afuera hay 7,000 rodillas que aún no han sido dobladas delante de Baal. Sin embargo, el yo es engañoso y perverso. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El yo es engañoso y perverso, mi estimado hermano. Le vuelvo a repetir, el yo, el ego. Gloria a Dios. Es engañoso y perverso. Pero es bendito, dice Jeremías 17, verso 7. Pero es bendito, afortunado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque no tenemos que poner la fe en nosotros. No tenemos que poner la fe en nosotros, el tú, el yo, el ego. Eso no sirve, no vale, porque nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Y Dios está arriba en los cielos. Nosotros no tenemos ningún poder. Nadie tiene poder. Ninguna persona en este mundo, en esta tierra, tiene poder. Dice el Evangelio de Marcos 8, verso 34. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente, gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Hay que negarse a sí mismo, negar el yo, negar el ego. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, verso 34. Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo enseña que para ser discípulo del Señor hay que negarse a sí mismo y tomar su propia cruz. Sin embargo, como estamos en los últimos postreros, en los tiempos finales, en los últimos días, previos al arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de los juicios de Dios, que
el momento previo a la angustia de Jacob, a la angustia de Israel, a la gran tribulación, este momento previo, entonces la iglesia evangélica se habrá vuelto tibia y mundana, porque es la profecía de las Escrituras, y sus líderes se habrán vuelto apóstatas, muchos de ellos, apóstatas de la fe por amor al dinero y por el deseo de tener congregaciones numerosas a cualquier precio, pero algún día tendrán que dar cuenta ante Dios. Alabado es el Señor para siempre. Que Dios te libre, que Dios nos libre. Gloria a Dios. En la mayoría de las congregaciones evangélicas en estos tiempos ya no se predica la cruz de Cristo. Usted predica la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿No predica usted en las calles? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos están contentos? Pero en la gran mayoría de las congregaciones evangélicas, en estos tiempos ya no se predica la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es la muerte al yo. Eso es la cruz de Cristo, es la muerte al yo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sino que ahora en estos tiempos se exacerba el yo, al ego del hombre, motivándolo, induciéndolo a aumentar su autoestima, su amor propio, a alcanzar el bienestar social y económico. Todo esto lleva al individualismo. A lo mejor para usted esto es una palabra nueva, pero esto lleva al individualismo. El individualismo es una tendencia sociológica que otorga primacía al individuo por sobre la comunidad, por sobre la colectividad. Entonces, esta predicación del falso predicador, del apóstata de la fe, exacerba al individualismo y lo introduce dentro de la congregación. Toda esta apostasía ha hecho surgir entonces una generación de muchos falsos pastores y maestros que no han sido llamados por Dios, sino que buscan la fama, el reconocimiento de los hombres, buscan hacerse de un nombre y vivir del evangelio. Mire, le vuelvo a repetir, ellos buscan vivir del evangelio, vivir del evangelio. Gloria a Dios para siempre. Son hombres que nunca han pagado un precio, nunca han pagado un precio. Es verdad que la salvación nos ha sido dada gratuitamente, pero eso es la salvación. Pero estos ministerios Dios requiere una paga de un precio. Esta perversión del evangelio, producto del culto al yo, al individualismo, se traduce en lo que nosotros conocemos como la superfe, que es una falsa doctrina. En la confesión positiva, la visualización que han enseñado en las congregaciones. Visualiza lo que le estáis pidiendo, piensa en una casa, en tu oración y visualízala. En la sugestión, en el poder mental, es el reemplazo de la fe en Dios, el reemplazo de la fe en el poder del Espíritu Santo, por un supuesto poder del ser humano. Pero nosotros no tenemos ningún poder, mi estimado hermano. Todo el poder proviene de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y concluyendo, ya estoy terminando. ¿A cuánto le gustó la palabra? ¿Aprende usted algo de la palabra del Señor? Podemos concluir entonces que la Biblia predice que en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, vendría un movimiento de señales, prodigios falsos conducidos por muchos falsos profetas. ¿Cuántos? Muchos. Siempre le digo que es un adverbio de cantidad, muchos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que en los postreros días entonces vendrían muchos falsos profetas y engañarían también a quién, a muchos. Entonces muchos serán engañados mediante estos aparentes milagros. Por eso es que las congregaciones de estos falsos profetas, de estos maestros del error, de estos apóstatas de la fe, de estos apóstoles falsos, son numerosas. Habrá un rechazo de la enseñanza bíblica. A la gente no le gusta aprender de la palabra, no es que es tedioso.
y habrá una poca preocupación por la apostasía, pero lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos advirtió nuestro Señor Jesucristo? A contender ardientemente por la fe. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo a través de la carta a Judas. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que decía Judas? Contender ardientemente por la fe contra aquellos que han entrado encubiertamente en la iglesia. Entonces esto significaría finalmente que esta lucha no sería tanto una batalla contra la incredulidad, una batalla de fe contra los incrédulos, sino más bien una oposición férrea de la verdadera fe contra una falsa fe, porque habrá una falsa fe en los últimos tiempos. Usted tiene que darle gracias a Dios que usted permanece en una congregación donde se predica el verdadero evangelio, la sana doctrina. Gloria a Dios para siempre. A usted Dios le va a bendecir grandemente, en forma espiritual y también en forma material. Porque buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo que usted necesita en esta vida. Aquellos que requieren de una casa, aquellos que requieren de un vehículo, aquellos que quieren que Dios les responda en sus peticiones por estudio, por un trabajo, que todo les salga excelentemente bien, todo esto vendrá por añadidura. Pero usted tiene que poner siempre en primer lugar a Dios, a las cosas de Dios. Y tiene, como le digo yo siempre, que Jesucristo tiene que ser el protagonista de sus vidas. Amén y amén. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos un minuto. Padre Todopoderoso, te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, que he predicado en esta noche, esta haga vida en nuestros corazones. Protéjanos de las doctrinas de demonios, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Señor, bendiga a nuestros hermanos con la sabiduría de lo alto y bendígales también en forma espiritual y también en forma material para aquellos que están sufriendo necesidades por el camino correcto, no por la codicia a los bienes materiales. Ellos son hijos suyos, todos somos hijos suyos, Padre. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestro amado pastor, amén, y le dé la unción y la sabiduría para predicar su palabra, amén. Ahora, mi hermano, estaremos